Estimados participantes, en esta parte E de la sesión 3 trataremos los casos 4 y 5, es decir, los casos menos favorables para el investigador. Sigamos avanzando. En los videos anteriores revisamos los casos 1, 2 y 3, que son los que presentan mayor grado de desarrollo del conocimiento. Ahora nos centraremos en los casos 4 y 5. Empecemos con el caso 4. Descubrimientos interesantes, pero parciales que no se ajustan a una teoría. En este caso 4, los autores nos indican que cuando la revisión no se encuentran teorías ni generalizaciones empíricas, sino solo algunos estudios previos vinculados con nuestro planteamiento, podemos organizarlos como antecedentes de forma lógica y coherente, destacando lo más relevante en cada caso y citándolos como puntos de referencia. Para tratar de explicar esto, vamos a verlo a través de un ejemplo. Tomamos el autor Núñez, que diseñó una investigación para validar un instrumento que midiera el sentido de vida de acuerdo con el pensamiento y la filosofía de Viktor Frankl. Al revisar la literatura, Núñez encontró que había otras pruebas logoterapéuticas que miden el propósito de la vida, pero que no reflejaban totalmente el pensamiento del autor que él quería trabajar. Partiendo de esto, construyó su marco teórico alrededor del modelo concebido por Frankl, en torno a lo que son las manifestaciones del espíritu, libertad, responsabilidad, conciencia, valores, etc. Y tomó los instrumentos previos como puntos de referencia. Entonces vemos que la decisión que tomó es que no se acogió a una sola teoría. Además, adaptó un esquema de pensamiento y enmarcó su estudio con otros anteriores, que desarrollaron diversos instrumentos de medición. Continuando con el desarrollo del ejemplo, vemos entonces que entre algunos de sus apartados del marco teórico incluyó puntos como los siguientes: test logoterapéuticos, el test de propósito vital de Cronbach y McPhee, las investigaciones realizadas con el PIL, investigaciones en México, test de Song, entre otras que tenemos por acá en pantalla. Entonces, recordando que el estudio de Núñez era para diseñar una investigación para validar un instrumento que midiera el sentido de vida de acuerdo con el pensamiento y la filosofía de Viktor Frankl. Aquí observamos que Núñez partió de que existen otras pruebas logoterapéuticas empleándolos como instrumentos previos como puntos de referencia, notando que existe no solo una teoría, adaptando un esquema de pensamiento con lo que logró enmarcar su estudio con otros anteriores. Es decir, este autor tomó lo que le interesaba de otros autores para sustentar su trabajo de investigación. Entonces, ¿qué vemos por acá? Que cuando nos encontramos con descubrimientos interesantes pero parciales que no se ajustan a una teoría, la recomendación es, sin duda, ahondar en lo que cada antecedente aporta. Ahora bien, si nos encontramos con el último caso, el más desfavorable de todos, existencia de guías aún no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación, podemos proceder como veremos a continuación. ¿Qué tenemos? Que en ocasiones se descubre que se han efectuado pocos estudios dentro del campo del conocimiento en cuestión. En estos casos, el investigador tiene que buscar literatura que, aunque no se refiere al problema específico de la investigación, lo ayude a orientarse dentro de él.
Al igual que hicimos con el caso anterior, vamos a tratar de comprender un poco mejor el procedimiento a seguir a través de un ejemplo. Por ejemplo, si se desea analizar qué factores del contexto laboral provoca el temor de logro e impactan la motivación de logro de las secretarias que trabajan en la burocracia gubernamental de Costa Rica, quizás nos encontramos con que no existe ningún estudio al respecto, tan específico como este que estamos planteando, pero quizás existan investigaciones sobre el temor y la motivación de logro de las secretarias o supervisores costarricenses, aunque no laboren en el gobierno, o de supervisores de departamentos públicos, aunque no se trate de la ocupación que específicamente nos interesa. Si tampoco ocurre esto, es posible que existan estudios que tratan ambas variables con ejecutivos o secretarias de otros países. Y si no es así, entonces se acude a las investigaciones sobre el temor y la motivación de logro, a pesar de que probablemente se hayan realizado entre estudiantes de otro país. Pero incluso si no hubiera ningún antecedente, se recurriría entonces a los estudios iniciales de motivación de logro de David McClellan y a los de temor del logro de otros autores reconocidos, como por ejemplo Mulich, Chock, Kokowski y Endler, Liu, Allen, Papuchis y Rixel, Yanda, O'Grady y Capps, entre otros. Pero en el supuesto de que tampoco las hubiera, se acudiría entonces a estudios generales sobre temor y motivación. Entonces vemos acá cómo buscamos la información desde lo más específico hasta llegar a lo más general para tratar de orientarnos dentro de nuestro trabajo de investigación. ¿Qué tenemos con esto? Que aunque nuestra investigación sea muy novedosa y aparentemente no existe información, casi siempre se cuenta con un punto de partida. Las excepciones reales en este sentido son muy pocas. Así que entonces las quejas de que no hay nada, nadie lo ha estudiado, no sé en qué antecedentes puedo basarme, por lo general se deben a una deficiente revisión de la literatura. De allí que la principal recomendación es que el investigador tiene que buscar literatura que, aunque no se refiera al problema específico de la investigación, lo ayude a orientarse dentro de él. Y bien, entonces, a lo largo de este conjunto de videos hemos realizado un recorrido sobre cómo plantear una estrategia para abordar nuestro marco teórico en función del grado de desarrollo del conocimiento observado en la revisión de la literatura. En el aula contamos con un par de complementos. Revisaremos las dimensiones histórico-conceptual, contextual, conceptual y metodológica del marco metodológico y tomaremos en cuenta un compendio sobre las recomendaciones que los expertos nos dan para la construcción del marco teórico. Finalmente, como cierre de sesión, nos encontraremos con la tarea 4 y el segundo quiz. Nos vemos en la siguiente sesión.